Buenas compañeros, mi nombre es Jessy Sobalbarro. A continuación mi compañera y yo vamos a exponer nuestra presentación. Nuestro grupo está conformado por dos compañeros más, Fiorella Ramírez y David Núñez, que fueron los que nos ayudaron a buscar la información toda la información necesaria para la realización de la investigación. Como se puede observar, el título de nuestra presentación tiene por nombre Romanticismo Mexicano, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En conjunto, nosotros elegimos este tema porque nos llama mucho la atención la cultura mexicana, sus tradiciones y también las creencias que ésta tiene. En lo que llevamos del curso, el material visto respecto a esto nos ha gustado un montón. También elegimos el romanticismo como la expresión artística porque nos va a permitir investigar más a fondo las cuestiones culturales de México y todo lo que abarca el país. Buenas compañeros, mi nombre es Mariela Hernández y como lo acaba de mencionar la compañera Jessy, nuestro tema es el romanticismo mexicano. Bueno, creo que para iniciar lo más importante es definir qué es el romanticismo. Bueno, en primer lugar, el romanticismo es un movimiento cultural el cual refleja sentimientos y emociones de un artista, ya sea tristeza, felicidad, cualquier expresión, cualquier cosa, él la va a expresar en su arte. Además, este presenta una gran admiración por la naturaleza y todo lo que sea fantasía. Además, en este caso, el genio de todas las obras es el artista. Además, esto se puede definir como una expresión artística que involucre diferentes maneras de expresarse, ya sea pintura, cultura, música o teatro. Bueno, creo que es importante expresar cómo es que surge el romanticismo en México. Bueno, esto surge después de que México se independiza y pasa todo este periodo hasta que sucede la Revolución Mexicana. Añadiendo un poco más al comentario de mi compañera Mariel, creo que es importante recordar también, compañeros, el hecho que durante el siglo XIX en México se presentó esta moda del expresionismo, que consistía en recordar las cuestiones culturales del país, ya sea por medio del baile, como el folclore, por ejemplo, o la literatura, y también por medio de poemas y novelas. Estas ideologías de recordar las cuestiones culturales de los países se entrecruzan con lo que se conoce como el nacionalismo. Y es por esa razón también que en algún momento el romanticismo se llegó a llamar nacionalismo romántico. Esta figura que se presenta en la pantalla expone de manera gráfica las representaciones del romanticismo mexicano. Como se puede observar, la pintura fue la que tuvo mayor representación durante estos años, seguido de la literatura, que abarca también lo que son las novelas, los cuentos y las historias. Y en último lugar está la poesía y después la música. Estas cuatro corrientes artísticas son las representaciones máximas del romanticismo mexicano. Bueno, como pudimos observar en la diapositiva anterior, los más destacados entre las maneras de expresarse fueron la literatura y la pintura. Creemos que es importante expresar algunas de las características que tiene el romanticismo mexicano. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la literatura. Esta se caracterizó por el individualismo y la libertad de expresión. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que los artistas expresaban sus sentimientos o su día a día por medio de la literatura. Y no solo expresaban sentimientos, sino que también expresaban
ya sea cualquier cosa que esté pasando en el país, ya sea una problemática o algo así, y lo expresaban ya fuera en el ámbito político, social o económico. También esto lo expresaban de esta manera que, digamos, lo expresaban con la literatura y su manera de ver las cosas. Bueno, por otro lado tenemos la pintura, que tiene las características muy parecidas a lo que es la literatura, con la diferencia de que en este usaban diversas técnicas para expresar un poco más sus sentimientos. Bueno, muchísimas de las pinturas que fueron expresadas o fueron, valga la redundancia, pintadas en ese tiempo, expresan muchas emociones, ya sea desengaño, soledad, dolor, tristeza, entre muchas otras. Ahora bien, compañeros, voy a proceder a explicarles algunos de los principales exponentes de la corriente artística. Dentro de esos principales exponentes encontramos a Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez y José María Velasco. En primer lugar, Fernando Calderón va a representar lo que es la corriente de la poesía, Ignacio Rodríguez como novelista y por último José María Velasco con la pintura. Muy bien, Fernando Calderón. En primer lugar, este fue un poeta y dramaturgo que mediante sus creaciones exponía meramente lo que era el concepto del romanticismo. Fernando Calderón nació el 26 de julio de 1809 y fallece el 18 de enero de 1845. Entre sus géneros se destaca la poesía lírica y el dramaturgo. Y algunas de las obras destacadas es El sueño del tirano, La vuelta del cruzado y Brindando a las mexicanas del 16 de septiembre de 1837. Algo importante que destacar de este poeta es que él mismo expuso lo que son sus poemas en un libro, en dos tomados diferentes, en los cuales los iba acomodando como poesía lírica, como poesía romántica, etc. Pero él mismo fue el que escribía sus poderes y los exponía en un libro. Dentro de las obras más destacables se ubican la que se titula Brindando a las mexicanas el 16 de diciembre de 1837. Esta nos llamó mucho la atención porque es un homenaje al acontecimiento vivido ese día. Asimismo, diversos autores se dirigen a Fernando Calderón como el poeta que dejaba el alma en sus obras. Como se puede observar en la cita que tenemos en la pantalla, dice, cuánta poesía, cuánta dulzura, y a veces cuánto fuego. Su locución es clara, sus pensamientos exactos, sus pasiones nobles y siempre caballerosos con sus sentimientos. En ello, como se pinta o como vuela el alma del autor. Como se puede observar, muchísimos autores que admiran el trabajo de Fernando Calderón se dirigen a él como aquel pintor que dejaba el alma en cada una de sus obras. Otro importante expositor del romanticismo es Ignacio Rodríguez. Este personaje nace el 22 de mayo de 1816 y fallece el 25 de julio de 1842. Dentro de sus géneros se encontraban tres que eran muy marcados. Era un poeta, era dramaturgo y también novelista. Sus obras representan demasiadas cosas que acontecían en ese entonces en la sociedad mexicana. En primer lugar, como novelista, se puede encontrar la obra titulada La hija del oidor, en teatro, la obra llamada La capilla, y en poesía, su famoso poema titulado Adiós o Patria mía. Entre las obras más destacables y las que decidimos elegir para explicar más a fondo, es La hija del oidor. Esta novela, en resumen, hace una crítica directa sobre las diferencias de las clases sociales que había en ese entonces sobre México. Y eso es un claro ejemplo del concepto del romanticismo. Este personaje, Ignacio Rodríguez, era muy conocido porque sus obras prácticamente se basaban en reflejar todo aquel sufrimiento que vivía la sociedad mexicana. Bueno, compañeros, por último tenemos al pintor José María Velasco.
quien se conoce como el padre del romanticismo. Este fue un pintor destacado. Entre sus obras más destacables, como podemos ver, está el Valle de México, la Alameda de México y la Catedral de Oaxaca. Bueno, este pintor se caracteriza por sus obras de paisajes. Además, este género de pintura durante el siglo XIX fue uno de los más destacados, ya que mostraba la riqueza natural y la grandeza que tenía un país. Bueno, explicando un poco más una de sus obras, tenemos el Valle de México, el cual, estudiando un poco referencias bibliográficas, explica que José María Velasco, perdón, compañera, ¿puede pasar la diapositiva? Gracias. Bueno, José María Velasco, pintando esa obra, duró 3 meses en crearla. Además, este se instala en ese lugar y lleva todos sus elementos para poder hacerla. Cabe destacar que esta obra es pintada en la cima del cerro de Santa Isabel. Además, la técnica que usa es óleo sobre tela y tiene aproximadamente 137 centímetros de ancho y 226 centímetros de largo. Algo importante de esta obra titulada El Valle de México es que cuando el pintor, José María Velasco terminó de realizar la obra, llevó a su familia a la cima del monte Santa Isabel y los puso a observar la obra que había creado y lo que era el monte Isabel, con el fin de comparar su creación. Esto refleja cómo él expone los sentimientos y admira la grandeza y la naturaleza, que son conceptos importantes que abarcan todo lo que es el romanticismo mexicano. Muy bien, compañeros. Conclusiones. A modo de conclusión, mediante esa exposición, nosotros intentamos explicar la manera más sencilla los puntos más relevantes del romanticismo mexicano, todo lo que lo abarca, desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, los autores más llamativos y las obras más adecuadas con el tema que tuvieron lugar en ese entonces. Creemos que es importante recordar que el arte latinoamericano es demasiado importante para todos nosotros y para que hoy en día recordemos nuestras raíces con todo el orgullo del mundo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y entendieran un poco más sobre el romanticismo mexicano. Bueno, a continuación se presentarán las referencias bibliográficas y los sitios de los que sacamos la información requerida para la elaboración de este trabajo.